Bienvenidas nuevamente a este episodio de Crianza Imposible. Este podcast es para todas las mamás que en algún momento necesitan ser escuchadas o necesitan escuchar algún tipo de consejo. Les queremos contar que estamos a 2 episodios, este y otro, de terminar la temporada 1 y vamos a tener posiblemente nuevo set para el próximo año, así que por favor. Hola, Amy, buenos días, ¿cómo le va? Hola, Ceci, muy buenos días. Pues la verdad que estamos muy entusiasmados, estamos preparando algo especial para el episodio número 10, que es el cierre de nuestra temporada, pero como Ceci ya les adelantó, estamos preparando set para la segunda temporada que empezará el próximo año. Así que no se pueden perder toda la información que les vamos a tener en el próximo episodio para que estén al pendiente de cómo va a empezar nuestra temporada 2. El día de hoy les queremos platicar como se los prometimos, porque lo prometido es deuda. Así como la semana pasada platicamos sobre los esposos, esta semana queremos platicar sobre qué pasa si tenemos otros hijos, porque hay algunas familias que solo tienen un hijo, pero hay otras familias que tienen más hijos. Y puede ser que de esos hijos hayan chicos que también tienen diagnóstico o que no tienen diagnóstico. Entonces, pues les queremos contar un poquito de nuestra experiencia sobre qué pasa con otros hijos, porque tanto Ceci como yo tenemos otros hijos y cómo lo hemos manejado, pues la situación del diagnóstico en casa con ellos y dependiendo también la edad que se nos ocurrió, porque la verdad que no está escrito en ningún lado, nadie nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer, solo porque lo trastornado lo traemos ya de por sí, es que vamos aprendiendo en la marcha y se nos ocurre cómo decirles las cosas a nuestros hijos, entonces les queremos compartir cómo nos fue. ¿Le parece, Ceci, que en esta ocasión empiece yo? Dele, Amy. Bueno, les cuento, como les he platicado en los episodios anteriores, que Mao, que es mi hijo mayor, él es el que tiene déficit de atención con hiperactividad de tipo desatento y tuvimos una comorbilidad por una situación con el colegio de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? O sea que él tiene 2 diagnósticos al mismo tiempo. Y durante el momento en que estaba siendo diagnosticado, en que estábamos haciendo el diseño de sus adecuaciones curriculares para el colegio y esto, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, que es Matías. Actualmente tengo entonces a Mau de 11 años y a Matías de 6. Cuando Mau era más chiquito y Matías pues era un bebé de 2, 3 añitos, como ustedes saben, yo también soy mamá homeschool, yo les doy educación en casa a mis hijos, pues no había mayor diferencia. Pero desde que Matías tiene más o menos 4 añitos, 5, ya se percata de algunas de las cosas que a su hermano se le dificultan más o que le tiene que poner más atención. O como les hemos dicho nosotros en este espacio, yo soy psicóloga educativa, soy psicopedagoga afuera de mi casa. Pero dentro de mi casa soy esa mamá trastornada que también pega un grito y que le tiembla el ojo. Entonces también Matías se percataba de que yo le llamaba la atención de ciertas cosas, por ejemplo, a Mau. Otra vez dejó ahí arriba los platos. Mau, te había dicho que por favor pongas atención. No cerraste la puerta del carro, se nos quedó el carro sin batería. Mau, tal y tal cosa. Mau, así verán. Entonces me empecé a percatar que Matías le llamaba la atención a su hermano de la misma manera que yo, ¿verdad? Ahí sí que se cumple el 100% de que lo que los niños escuchan es lo que hacen o copian, ¿verdad? Porque son esas hojitas. Definitivamente estaba pasando el 100% en mi vida. Porque yo los oía a ellos juntos jugar y Matías le decía, Mau, ya te dije las reglas, pero tú no escuchas. Mau, pero espérate, ponme atención porque te lo voy a explicar. De la misma manera que yo le explico a Mau, era, Mau, pero mírame, ponme atención. Te voy a explicar ahorita qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la pulga de 5 años le explicaba al otro de 10 para que como que realmente se ubicaran. Hasta que yo me di cuenta, esta no es una forma sana que su hermanito tiene que llevar a su hermano grande, porque de alguna manera, Matías, que tiene un carácter peculiar, ¿verdad? Bastante fuerte, entonces, ¡ay, Mao, es que tú no entiendes! Entonces yo, Dios mío, este pobre niño no va a colegio, pero aquí recibe bullying en la casa por su hermano. Entonces, no, ¿verdad? Definitivamente que lo tenemos que trabajar. Entonces, senté a Matías y le expliqué, ¿verdad? ¿Tú por qué crees que Mau a veces no te pone atención? Es que porque él no sabe las reglas, me dijo, ¿verdad? Por ejemplo, de un juego de mesa. Es
que no sabe las reglas porque tú a veces cambias las reglas. Y cada vez que lo juegan, él no se va a acordar de las reglas, porque yo no me acuerdo, por ejemplo, de qué desayuné ayer. ¿Tú te acuerdas? Entonces, le empecé a poner como ejemplos muy concretos para su edad, en donde él pudiera ser más empático con las situaciones de su hermano. Y entonces, ahora que ya los dos están un año después, digamos, ahora que ya está un poco más grande Matías, él ha visto como las estrategias que yo utilizo con Mau. Entonces, por ejemplo, van a pintar algo por Navidad o vamos a hacer alguna decoración. Y entonces, ok, Mau, pero antes de que empecemos, vamos a repasar lo que vamos a hacer. Voy a sacar todos los materiales y entonces ahí vamos a empezar. O antes que empecemos, te voy a explicar todas las reglas para que no nos vayamos a pelear, porque no quiero pelear contigo. Entonces, de alguna manera, Matías ya aprendió que Mau necesita de un proceso de anticipación para muchas de las actividades, o al revés, ¿verdad? Mau ahora es mucho más atento, digamos, de muchas situaciones para que él pueda colaborar con su hermano. Entonces, Mati, ¿bajaste tu chompa? Le dice, ¿verdad? Y entonces el otro, no, ay, yo tampoco, yo las voy a ir a traer. Y entonces sube Mau a traer las chumpas, por ejemplo. Pero por lo menos es un recordatorio que ya Mau puede lograr de una manera independiente sin que ni su hermano lo regañe ni que su mamá le recuerde las cosas que tiene que hacer. Entonces, ha sido como una combinación bien interesante del proceso de maduración de Mao, ¿verdad? Del alcance de algunas de las áreas que él tiene que ser más independiente por edad, y de Matías de ser mucho más empático con su hermano, ¿verdad? De las cosas que su hermano necesita hacer antes o culminar al terminar una actividad para que él realmente se sienta como que alcanzó el cometido de la actividad. Entonces ha sido ese proceso bien interesante. ¿Cómo le fue a ustedes? Bueno, en mi caso es totalmente diferente porque Alessandra es la más pequeña. Yo tengo dos hijos mayores. El grande tiene 25 años y actualmente y el mediano tiene 22. Cuando Alessandra nació, tenían 12 años y 9 años mis hijos grandes, ¿verdad? Entonces, primero la emoción de la niña, ¿verdad? Porque era una familia solo de hijos hombres. Varones. Ajá. Puros varones, ¿verdad? Y entonces yo, mamá de hombres, o sea, de levantarte porque sobate y cero de escuchar que alrededor de la casa corrían y gritaban de ¡ay! Esas cosas no en mi casa, no, puros machos toda la No vida, pasa. ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, cuando llegó la niña, no les puedo contar la emoción, los nervios, el cambiar absolutamente todo, la forma de educación. Entonces, desde ahí se empezó a ver como, ay, a ella le hablas más dulcito que a nosotros, ¿verdad? O sea, así fue. Pero cuando llegó el diagnóstico y cuando tuvimos que empezar a hacer como ciertas acomodaciones, en un principio yo les expliqué a los niños, porque ellos me preguntaban, mamá, ¿por qué habla como Minion? En sí, ellos fueron los que le pusieron a Alessandra que hablaba como Minion, ellos. Entonces así se quedó. Y la verdad, pues todos estábamos encantados, pero cuando ya llegó en un momento donde ella es la más desordenada de la casa, donde el cuarto de los tres, el de ella es que sobresale en desorden, tiradero y demás, el de ella, entonces ya empiezan como ciertos reclamos, que es lo que tengo yo de un tiempo para acá, cuando ella ya empezó como a crecer y a tener como entrar a esa etapa de preadolescencia. Antes, pues la verdad no había ningún conflicto ni nada, pero ya cuando llora por todo, cuando trata de solucionar con, y que le baja la voz, le cambia el tono, habla como chiquitía, entonces ya los niños empiezan, mamá, no importa que ella tenga diagnóstico, tratala y corregila como nos corregiste, porque con nosotros fuiste muy dura, en cambio a ella, como que uno trata, volvemos otra vez a tratarlos con más pincitas, como hacer, hay veces exigentes, pero no tan exigentes. Yo, por ejemplo, sé que no es pedagógico ni es didáctico, pero yo sí le arrancaba las hojas a mis hijos porque era mamá. Y le decía, esto no está bien hecho, lo volvés a hacer y lo tira. A ella no se lo hacía, porque había una justificación de que no respetar espacios, pero sin embargo, los niños, que así les digo yo que mi esposo dice, ya no son niños, pero igual, los niños siempre han reclamado
de que con ella no he sido tan dura, que a ella no hay que permitirle, y me dice, mira, mientras más se lo permitas, menos va a lograrlo, ¿verdad? Los objetivos o las conductas. En el caso de mis dos hijos está José, que es el grande, y el Chiqui, que es el mediano. Ella se mira como con mayor autoridad a José, que es el de 25, y tiene una rivalidad o tal vez un sentimiento de aprobación para el mediano, ¿verdad? Tal vez porque, no sé, no sabría decir, pero ella sale más afectada si el mediano le hace caras que si el grande le hace caras, ¿verdad? Ella sale más afectada. Sin embargo, si José le da alguna instrucción, la cumple a cabalidad, y si Chiqui le da una instrucción, me pregunta que por qué le tiene que hacer caso, ¿verdad? Entonces yo creo que es la identificación que siente con cada uno de los hermanos, ¿verdad? No he tenido algún reclamo de los niños de que si le doy mayor tiempo o no le doy más tiempo. El único reclamo que tengo es no le decís nada, le justificas todo, ¿verdad? Ese tipo de comentarios, pero porque ellos ya son unos adultos y ya participan en las charlas formales que tenemos. Entonces, en el caso nuestro es totalmente diferente. Sin embargo, cuando yo a ellos les pido cierta colaboración o que les pido que hay que hacer algún tipo de, mucha, necesito que refuercen con su hermana tal cosa, o ya sé con quién respaldarme. Por ejemplo, José es de los que le dice, ya te lavaste los dientes, anda, lávate los dientes. Y ella literalmente hace caso así, más que cuando yo la mando a lavar los dientes. Entonces, cuando me voy de viaje, le digo, José, me toca verle los dientes, ¿verdad? Cosas así, cosas que uno tiene que estarle reforzando, ¿verdad? Que peínese bien, que arréglese y cosas así. Pero yo en casa, pues, no he tenido mayor cosa. Sí he visto y sí he tenido que poner como cierto parón, porque pareciera que tiene 3 papás y una mamá, ¿verdad? Porque sus hermanos ya son grandes. Si de repente hay algo, sí, si de repente hay algo que a ellos no les gusta, le llaman la atención como que si fueran su papá y les digo, un momento, mucha, o sea, díganmelo a mí, ustedes son los hermanos, pero díganmelo a mí. Pero es que tú, mira, que no le haces caso, a veces no decís o le das la razón más a ella que a uno. Pero realmente yo creo que no hemos tenido mayor conflicto con los hermanos grandes. Ha sido realmente un gran apoyo el que yo he tenido muchas veces con ellos, especialmente cuando decidimos con mi esposo escaparnos un par de días o cosas así. Yo me puedo ir totalmente confiada de que la niña va a hacer tareas, de que la niña pues se va a lavar los dientes, de que va a estar bien atendida, que va a estar apoyada, que no le va a pasar nada, porque ella ve también en sus hermanos autoridad, pues lógicamente la edad, ¿verdad? O sea, la edad es la que ayuda. Eso es más que todo, realmente yo no he tenido mayor conflicto, aunque sí he tenido algunos reclamos, como vuelvo a decir, no ha sido tan dura como lo fuiste con nosotros, no ha sido estricta, ponerle parámetros. Porque en mi caso, yo fui muy dura con Mau, ¿verdad? Porque como les conté en otros episodios, pero primero yo no sabía si iba a volver a ser mamá, ¿verdad? A futuro, ¿verdad? Porque todo con Mau, yo sabía que tal vez él iba a ser hijo único. Y entonces cuando fue el diagnóstico, yo no, como les conté, yo no quiero que nadie lo vaya a ver diferente, me agarró eso muy marcado, entonces era muy ordenada, muy esquematizada con sus procesos terapéuticos, entonces era muy exigente con sus rutinas, con sus horarios, con su colegio, para que no hubiera nada que lo fuera a ver a él como diferente y lo apartara, digamos, de ninguna manera del grupo. Cuando llegó entonces Matías, era al revés, ¿verdad? Ya como siempre decimos todas las mamás, es con o sin diagnóstico, eso siempre es así. Ya el segundo, ya uno es como, el tercero ya súper más flojas, ¿verdad? Porque ya estuvo. El cuarto sobrevivió porque así vino, pues, ¿verdad? O sea, lo logró porque vino solito. Entonces, con el segundo, entonces fui menos exigente en muchas cosas. Entonces, a mí me pasó al revés. Mau, cuando ya tenía 9 años y Matías 3, por ejemplo, y hacía un berrinche o algo, pero es que tú no lo regañas, él me pegó o él me lo quitó primero o él, entonces yo, ay mi amor, pero es que el otro es más bebé, es que el otro, pero
conforme fueron creciendo, pues fui viendo que Matías quería tener más autoridad sobre Mau. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Al revés, se volvió en mi casa. Matías es el que está haciendo de menos diferente a su hermano. Y si eso yo no me permitido afuera de ninguna otra manera, ¿cómo va a pasar en mi casa? Entonces, tuve que, ¿verdad?, poner riendas otra vez, ¿verdad? Como todas las mamás aprendemos del error. Y esto no era lo que yo quería y no es la manera que yo quiero que se lleven como hermanos tampoco, ¿verdad? Entonces, nos apegamos al proceso, como dice Ceci, de qué relación quiero a futuro de mis hijos, ¿verdad? Si yo algún día falto, yo quiero que mis hijos se lleven bien para que ellos juntos puedan resolver, para que juntos puedan tomar una decisión. Y creo que como mamás que tenemos hijos con diagnóstico, no importando el diagnóstico, como hemos hablado, hay diagnósticos que requieren de mucho más acompañamiento o de más apoyo. Nos preocupa mucho qué va a pasar el día que yo falte. Entonces, cuando vemos que nuestros hijos se apoyan entre ellos, que tenemos ese consuelo con ellos, de que se entienden mejor, porque a veces, como dices, entre ellos se llevan mejor o se entienden mejor, o los vemos cómplices, digamos, de cosas a favor o de travesura, no importa, pero que vemos que existe esa buena relación, por lo menos a mí me calma, ¿verdad? Me calma que Mau, que es el mayor, que es el que tiene diagnóstico, va a poder ayudar y acompañar a su hermano que es más pequeño, y su hermano que es 5 años más pequeño entiende las necesidades de su hermano. Entonces, como que ya logré ese match, por lo menos en el momento, iremos viendo los retos conforme ellos van cambiando en sus etapas de la edad, ¿verdad? Cuando Mau ya sea adolescente, pues van a ser otros retos a cuando Matías sea adolescente y a Mau sea adulto, porque se llevan 5 años. Pero ese proceso de ver cómo logramos esa comunicación de una mejor forma, pues nos da tranquilidad a los que tenemos hijos con diagnóstico de qué va a pasar cuando yo ya no esté, ¿verdad? O cuando mi esposo ya no esté o no estemos ninguno de los dos, porque nos atormenta esa parte, ¿verdad, Ceci? Así es. Yo la verdad le voy a decir que yo pues me siento súper bendecida que Alessandra sea en este caso quien haya tenido el diagnóstico y que sus hermanos sean tan grandes y que sean hombres, ¿verdad? Porque lo he visto cuando me dicen, mamá, te haces demasiado bolas. Esto es así, así y así. Venía Alessandra, hace esto, hace, sí dice la otra y va y lo hace. Entonces yo sé que en el futuro, ellos siempre le van a tener una solución mucho más práctica que el proceso mental que uno de mamá quiere seguir y estructurar. Y no es así. Muchas veces para nosotros es más complicado. Queremos seguir by the book todo, ¿verdad? O sea, el libro y el proceso. Sí. Aunque muchas veces lo hacemos de una forma más práctica porque nos damos cuenta que así es algunas veces mejor, ¿verdad? Yo la verdad pues me siento también mucho más tranquila de saber que el día de mañana, si yo no estoy por X o Y razón, o mi esposo no está, Alessandra va a contar con el apoyo de sus hermanos y va a tener la confianza de poder estar ahí. Yo recuerdo que este año había un niño que la estaba molestando en el bus. Y entonces yo les conté, fíjense mucha, les dije, que su hermana la están molestando en el bus. Y es un niño 2 años mayor. Y llegan los dos cual machos, es que no les puedo decir, o sea, los dos así. ¿Quién es el muchachito que te está molestando? Decime a qué horas viene el bus, porque mañana me subo al bus y lo saco del pelo. Y la otra, no, por favor, no, por favor. Pero de ahí, hoy me dijo, qué buenos son mis hermanos porque me protegen. Entonces, esa parte, aunque haya sido una broma al principio, se siente apoyada, ella se siente respetada. Y yo sé que a futuro, cualquier cosa que ella vaya a necesitar, ella lo va a tener con sus hermanos. Primero porque son hombres y son mucho más prácticos. Y Alessandra ha crecido en ese ambiente. O sea, ella ha crecido en el ambiente práctico entre hombres. Ella ha crecido en que las soluciones se buscan rápido, en que no hay que hacerse bolas para tanta cosa. Y porque a mí me ha costado también, en algún momento me costó al principio, aprender a ser mamá de mujer, porque la mamá de mujer es como más delicadita y más así. No, o sea,
cabal. levántese, chula, sacúdese y ya estuvo, ¿verdad? Em, esa parte a ella la ha ayudado también a ser como más práctica, ¿verdad? Sí, yo Sí. en mi casa, el término que usamos es que tienen que ser niños todoterreno. Les digo yo, ¿verdad? Desde que ya los dos entienden el término, tienen que ser niños todoterreno. Entonces, eso ha ayudado a Mao como a estar ubicado, a poner más atención, a resolver más rápido, porque él es el mayor. Y entonces he evitado mucho el decirle lo que típico decimos siempre a las mamás, ¿verdad? De que tu hermano, como tú eres el más grande, tú tienes que dar el ejemplo. Tú, sí, pero mi gordo hay cosas que le cuestan y él es el más grande, entonces no lo puedo poner en comparativa ni darle más ansiedad o más presión por ese rol que nadie le tiene que poner a nadie. O sea, ¿qué rol de qué? Esa responsabilidad es mía, de la crianza de mis hijos, no de su hermano mayor. Pero digamos que con la manera en que los hijos admiran las cosas que hacen sus hermanos, se da de forma natural ese rol, pero no tiene que ser impuesto. Como Alessandra, ¿verdad? Que ve el apoyo y el acompañamiento de sus hermanos. Ahora yo le digo igual a Matías, Matías, no bajaste el plato. Yo le digo a Mau y Mau me ayuda, ¿verdad? O sea, ya, entonces ya no ve la diferencia, ya, ¿verdad? Ya no está la diferencia por diagnóstico, sino que ya ve el acompañamiento. Entonces yo les digo, ustedes tienen que ser niños todoterreno. Tienen que resolver rápido, tienen que poner atención, tienen que ayudar a mamá, tienen que hacer cosas en la casa, porque hacia ahí es la idea, ¿verdad? Que tengan o no tengan diagnósticos, si el día de mañana nosotros faltamos, queremos que ellos puedan resolver y que tengan esa buena relación de hermanos. Entonces, básicamente nuestra recomendación para todas las mamás trastornadas que nos están escuchando y las no trastornadas, porque tenemos ya una comunidad que nos escucha de las dos, es que no tengan miedo de equivocarse en los procesos de crianza. Yo sé que a nosotros como mamás nos atormenta eso, que a veces ponemos estereotipos así de que si es niña la tengo que tratar de tal manera y que si es niño lo tengo que tratar de otra, tampoco. Y si tiene o no tiene diagnóstico, la verdad que no hace ninguna diferencia. Enfoquémonos en esas habilidades para la vida, ¿verdad? Hacia donde ellos tienen que llegar, a los valores y a los principios que nosotros como familia queremos que ellos tengan también en esos adultos a futuro. Y si nosotros estamos teniendo la oportunidad de tener a uno, dos, tres o ningún hijo con diagnóstico, siempre recordemos que si se da, le tenemos que dar la bienvenida al diagnóstico. Hasta la próxima. Bye, Ceci.